Resulta que yo toda mi vida he dicho albedrío. Y hoy descubrí que es algo nuevo. Ustedes ven, todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días. ¿Existe el libre albedrío en materia de la salvación personal? ¿O ya está escrito quiénes se van a salvar y quiénes no? No lo sé, pero quédate para verlo en el episodio de hoy de Revival. Bienvenidos una vez más a este podcast tan maravilloso. El día de hoy vamos a tener un debate de un tema muy controversial. Ay, ay, ay. Esto va a estar picante. Yo estaba hablando con un amigo ayer de este debate y me dijo que lo que a tirar sangre que tú vas para allá. Es fuerte, en verdad. Es que está fuerte el tema. Está fuerte el tema. Pero cuéntame, ¿de qué se trata? Es nada más y nada menos que el libre albedrío. Albedrío, ¿verdad? Albedrío. Sí. Espérate. Albedrío. Sí, señores, miren, resulta que yo toda mi vida he dicho albedrío. Y hoy descubrí que es algo albedrío. Ustedes ven, todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días. Por este lado, tenemos a nuestra querida Gabriela, que va a defender la postura de que sí existe el libre albedrío. Y por este lado, tenemos a nuestro invitado. ¿Cómo usted se llama, querido invitado? Cuéntanos un poco de usted. Primera vez aquí, emocionado, en verdad. No había tenido la oportunidad de estar en cámara, pero qué bueno que sea en un canal donde yo pueda expresarme y darle a conocer a las personas sobre mi postura en realidad. Y, no sé, que puedan entender o comprender básicamente muchas de las preguntas que no solo yo me he hecho, sino de que sé que muchas personas también se han hecho. Totalmente. Y nada, espero que lo que se viene esté bueno. Yo de una pregunta, cuéntame sobre ti, qué tú haces, qué te gusta, quién es Jody. Yo soy alguien que le gusta mucho el deporte, demasiado. ¿Qué deporte te gusta? Cualquiera, en verdad. ¿Tú lo juegas todito? O sea, no hay nada que yo no pueda jugar, de todo. Ok. Y soy de una familia católica, de muy pequeño, siempre en la iglesia, pero me ha gustado siempre cuestionarme a mí mismo. Siempre cuestionarme a mí mismo, y a veces cuestionarse no es malo, incluso es muy bueno porque te aumenta la fe. Sí, claro que sí. Entonces, sí, muy curioso siempre. O sea, tú eres el tipo de persona que tú tienes una opinión sobre algo, pero tú también te pones la contraparte. Exacto. Como para evaluar si tu opinión... Por eso yo estoy aquí. Sí, era. Tú lo sabes. Les cuento que yo estoy aquí fruto de una conversación que tuvimos porque yo hice un pequeño episodio donde hablaba sobre el tema de la evolución y de si nosotros fuimos creados por Dios o venimos de un proceso evolutivo, de que tenemos otros parientes animales, etcétera. Entonces yo me escribe y me dice, mira, yo vi el video. Entonces, mira, me mandó un listín diario y me dijo, mira, toma en cuenta esto y esto. Y me rebatió mi posición. Entonces, como que yo no sé cómo fue que llegamos a la parte del libro albedrío. Me estaba en esa puerta ahorita. Yo no sé cómo fue que llegamos al tema del libro albedrío, pero la cuestión es que me gustó. Y yo dije, bueno, papá Dios, quizá es. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Entonces, como ustedes escucharon, que el niño él va a estar... No me ponga tanto peso. Él va a estar, señores, en la postura que para mí es más... complicado. No diría que difícil, pero sí más fuerte. Porque él va a contrarrestar la posición de Gabriela. Él va a defender que no existe. Bueno, vamos a esto, adelante. Bien, entonces, para si comenzar... Sangre, nada. No, sangre no va a haber. Ay, dele. Dale. Yo empecé con una pregunta y me gustaría saber la postura de cada uno, empezando por Gabriela. ¿Existe el libre albedrío en materia de la salvación personal? ¿O tú entiendes que ya está designados quiénes se van a salvar y quiénes no? Es una pregunta muy profunda y por eso te la quise hacer para comenzar. Porque realmente es mucho. O sea, tu pregunta quiere decir que si la salvación depende de nosotros o si ya está escrito, si ya Dios... escrito quién se va a salvar y quién no. Exacto. Ok, bueno. Mira, yo considero que es un 50-50. ¿Por qué lo considero así? Mi postura bien defiende que el libre albedrío sí puede coexistir con el plan divino de Dios. Es decir, que las cosas existen, las dos cosas pueden existir al mismo tiempo y una no contrarresta a la otra. Entonces, en temas de salvación, yo pienso que hay una decisión personal que cada quien debe de tomar. Incluso a lo largo de la Biblia nosotros podemos ver que se nos dice quien escuche las palabras de Jesús y que las crea de corazón y profese que Jesús es el Señor, él y su casa serán salvos. Es decir, que hay una decisión de si creer o no creer. Incluso también Jesús cuando pues se acercaba a los discípulos, predicaba y etcétera, mostraba una invitación.
¿Me entiendes? Entonces hay un porcentaje de tu salvación que es porque tú quieres. O sea, es una decisión que tú tomas. Okay. Jesús, por ejemplo, en el huerto de los olivos le dice al Señor, mira, si tú quieres, aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. En ese momento tú te das cuenta de que hay una decisión. Él estaba ahí y él quería que se le apartara la copa. Ese era su deseo, pero él decide hacer la voluntad de Dios. Es su decisión. Entonces, como que pienso que es al final un 50% una decisión de nosotros, pero sí tenemos que ver que hay muchos versículos en la Biblia donde se dice que el Señor desde el principio del mundo te ha santificado, te ha escogido y te ha hecho suyo. Entonces, yo pienso que desde el inicio Dios lo sabe todo y sí sabe quizá quién va a tomar la decisión de recibirle y quién no. Pero eso no quiere decir que Dios sea la causa de quién sea que se salve y quién no. Pero es mi opinión. Ok. ¿Qué tú dices? Muy interesante. Me gustaría ahora escuchar la postura de... Mira, en realidad yo pienso una sola cosa. En base a lo que dice Gabriela, sobre que Dios sabe lo que va a suceder, pero eso no significa que tenga una acción directa, es prácticamente totalmente errado. O sea, Dios no puede saber algo y al mismo tiempo darte a ti la libre decisión para tú tomarlo, porque si no, no sabe nada. Y eso Dios no lo puede hacer porque Dios es omnisciente, Dios no puede equivocarse. Dios lo sabe todo, Dios sabe el futuro, sabe lo que va a pasar, sabe si tú te vas a salvar o no. ¿Por qué nosotros somos, por qué yo soy cristiano? ¿Por qué tú eres cristiana? ¿Y por qué es cristiana, católica o cualquier índole religiosa que comparta con el cristianismo? O por su familia, o muchas veces, como a Gabriela antes mencionaba, por decisión propia. Pero que mira qué sucede. Cuando tú naces y estás rodeado completamente de algo que tu familia ama o que tu familia hace, a fin de cuentas, por más que quieras, nunca va a ser una decisión 100% tuya propia. Es algo que ya viene contigo. Es algo que ya se decidió antes. O sea, espérate. Tú me estás queriendo decir que las decisiones que tomamos ya están preescritas, por así decirlo, pensadas. Nuestras decisiones ya fueron escritas. Incluso a veces podemos sentir de que las estamos tomando, pero a fin de cuentas no. O te afecta tu entorno, o te afecta algo que ya llevas consigo. E incluso si nos ponemos a pensar, si la Biblia, cuando Jesús envió a sus discípulos a repartir la palabra de Dios por todo el mundo, esas personas a las que quizás, como podemos ver hoy en día, no les ha llegado esa palabra o les llegó y no la aceptaron, no significa que los predecesores siguientes, que son las personas que podemos ver hoy en día, quizás en China, en Singapur, países donde el catolicismo, el cristianismo no están tan arraigados a la cultura, no les ha llegado. Eso no significa que esa persona, o sea, eso significa que la persona que no les va a llegar la religión o no van a conocer a Jesús se van a perder también. Entonces de por sí estarían predeterminados quiénes se van a salvar o no. A nosotros nos llegó la palabra porque nosotros teníamos escrito que íbamos a poder conocer, aunque sea la religión, o a Jesucristo. Ok, pero ¿qué sentido tiene entonces que nosotros tengamos que elegir un camino? Dime, Gabriela, ¿qué tú piensas de eso? O sea, espérate, porque antes, para yo responder tu pregunta, tengo que hacerle una pregunta a él de algo que no entendí que él dijo. Claro, adelante. Tú dijiste al principio que si Dios sabe todo, pero entonces nosotros tenemos la decisión, entonces al final Dios no sabe nada. O sea, pero explícame eso. Mira, te voy a poner un ejemplo. Qué fuerte. Te voy a poner un ejemplo. Si Dios dice ahora mismo que te va a mostrar el futuro, okay, y en el futuro mañana tú mientes, y Él te mostró el futuro porque Él lo sabe. Pero si tú mañana decides no mentir, Dios no te enseñó nada verdadero. Dios no supo nada. Entonces Él no puede hacer eso. O Dios lo sabe todo, o tú no tienes decisión sobre nada. Así funciona. Okay. Dale, tú tienes un buen punto, en verdad, con ese ejemplo. Realmente no he visto, creo que no he tenido ninguna historia en la Biblia donde Dios le haya mostrado el futuro a alguien y le haya hablado de su propia acción, sino más bien que Dios le revela, por ejemplo, cosas a las personas. Mira, va a pasar, te va a atacar este ejército, por ejemplo, en aquel tiempo donde había muchas invasiones, etcétera. Mira, tal rey se va a levantar contra ti, va a pasar esto y esto y lo otro. Mira, a
José le dice, mira, va a haber una hambruna, prepárate, va a haber 7 años de hambre, etcétera, ¿me entiendes? Como que yo he visto ese tipo de revelaciones, pero no he visto que específicamente le diga, mira, tú vas a hacer esto, ¿me entiendes? Porque yo siento que ahí es que está la diferencia. Es que mira, si Dios, aunque no te lo muestre a ti, si Dios está mostrando de que algo va a suceder, para que ese algo suceda, Él tiene que tener el control de otras personas. Entonces, si Él tiene control de otras personas, ¿por qué no tiene control sobre ti? Pero que no necesariamente es que Él tiene control sobre otras personas. El hecho de que Dios me diga en este momento que va a haber un periodo de hambruna no quiere decir que Él haya ocasionado el periodo de hambruna. Sí, pero si Dios dice, ok, esto va a suceder, te lo enseño, te lo muestro. Si Él está seguro de que eso va a suceder es porque no hay nada que no esté escrito. Si eso va a suceder, no hay forma de que cambie. O sea, todo lo que va a pasar en el futuro, todo lo que pueda acontecer, ya Él lo sabe. Está escrito y está determinado. Si Él te lo dice a ti es porque va a pasar. Va a pasar, pero no quiere decir que Él sea el causante de que vaya a pasar. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No, no estamos hablando de que Dios sea el causante de lo que pase. Porque no estamos hablando de que Dios es el causante del mal o que Dios es el causante de esto. Sino de que todo está escrito y predeterminado. Aunque Dios no sea el que determine lo que va a pasar, Él solamente está diciendo, lo que yo te quiero decir es que todo lo que va a pasar ya está escrito. No hay nada que tú puedas controlar. No hay una decisión que a fin de cuentas, a 100% tú puedas tomar. A eso es lo que yo me refiero. Mira cuál es la diferencia entre tu postura y la mía. Tú entiendes que o todo está escrito o nada. Entonces yo no lo veo así. Yo pienso que el hecho de que todo esté escrito, como tú bien lo dices y como la Biblia lo revela, no quiere decir que en el momento preciso donde tú tenías que tomar la decisión de lo que ya estaba escrito, no hubo una decisión propia tuya. Eso es lo que te quiero reflejar. Por ejemplo, vuelvo y repito, a Jesús en el huerto de los olivos. Estaba escrito que Jesús iba a ser crucificado y eso está todo en el Antiguo Testamento de cómo iba a pasar, que iba a ser encarcelado, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero al final, el hecho de tú ver a un Jesús diciéndole al Padre, por favor, si tú quieres, aparta de mí esto, pero no haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Tú me estás dando ahí a entender, y es evidente, que había una decisión por parte de él. El hecho de que Dios supiera que él iba a tomar la decisión de hacerlo, no quiere decir que Jesús hubiese tenido menos decisión en lo que hizo. ¿Me entiendes? Sí, eso sí yo lo entiendo. A lo que yo me refiero es más profundamente en que, por ejemplo, si acomodando los versículos de la Biblia, por ejemplo, Dios menciona en Romanos 9:11 de que Él eligió a Jacob sobre Esaú, incluso antes de nacer, incluso antes de que uno de los dos haya hecho un mal. O sea, Dios dijo, yo voy a elegirlo a él porque incluso antes de nacer y todo eso, entonces ya sabe todo lo que va a pasar y puede tener si Él es el único que sabe lo que va a pasar, Él es el único que puede intervenir en esas cosas. O sea, todo eso va a ser su voluntad. Las dos posturas son muy válidas y muy interesantes. Pero, ¿verdad? Hay que delimitar. Dale, porque hay mucha tela que cortar. Sí, dale. Y yo tengo una pregunta también que está muy interesante. Okay. Y me gustaría oír sus posturas. Las circunstancias de la historia en la vida humana, ¿ustedes entienden que ya están predeterminadas por Dios o nosotros podríamos alterarla? Por ejemplo, una persona que está escrito, en el plan divino está que va a morir de una forma y se suicida. ¿Ustedes entienden que están alterando el plan divino de Dios? ¿O que ya Dios de igual manera sabía que eso iba a pasar? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices, Jeffrey? Yo pienso que manteniendo la postura de que si Dios sabe todo lo que va a pasar, Dios sabe que tú te vas a suicidar, Dios sabe que te vas a dar un tiro. Qué difícil. Porque todo eso está escrito. Dios, o sea, Él sabe el día exacto que te vas a morir. No hay forma, aunque tú lo quieras, aunque tú quieras pretender de que eso no está escrito o que tú estás tomando una decisión. Si todo está escrito, no poniendo a Dios como un actor principal, sino como un observador que sabe lo que va a pasar y que sabe que ya todo lo que tú vas a hacer está escrito, está determinado. O sea, no puede haber una brecha donde tú tomes una decisión. Tal vez tú sientas que sí, pero incluso hay estudios donde el ser humano, donde se demuestra que el ser humano, al momento de tomar la decisión, solamente está viendo lo que su conciencia le permitió ver, porque ya su decisión fue tomada incluso 10 segundos antes. Que es algo que si nos ponemos a pensar,
es prácticamente decir que el ser humano ya está totalmente automatizado, predeterminado a hacer las cosas que va a hacer. Ok. Bueno, miren, yo les voy a leer un versículo bíblico en donde dice que a pesar de eso, Dios prácticamente no se mete en lo que tú decidas. Y te estoy hablando de Juan del 7 al 17 y dice: si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Ahí enfatiza el querer de la persona para comprender y aceptar. Es decir, a pesar de que tú tomes la decisión y de que Dios lo sepa, Él te va a hacer y te manda. ¿Tú entiendes? Entonces como que, ok, Dios lo sabe, pero no va a hacer nada. ¿Entiendes? Moderadora, tiene que ser parcial, Perdón. Eran 2 para 1, ahora son 2. Ay, perdón. Ella se parcial, moderadora, ese niño no lo puede así, ese niño. ¿Qué tú? Es verdad. Me voy a callar ya con eso. Dime, Gaby, ¿qué tú opinas de la postura de Yehudy en cuanto a eso? Dale, mira, yo siento que tu argumento está muy acertado, en verdad. Igual, yo siento que, por ejemplo, imagínate que tienes un amigo, como ha pasado con muchas personas, muchos adolescentes, lamentablemente. Tienes un amigo que le va muy bien, no sé qué, está viviendo su vida, etcétera, está tirando de chapalante. Pero quizá dentro de su persona, ese amigo está sufriendo muchas cosas y nadie se está dando cuenta. Quizá ese amigo tuyo no estaba pensando en quitarse la vida hoy, ni le estaba pasando por la mente, pero quizá unas circunstancias que sucedieron con el tiempo, con los días, le llevan entonces a tomar esa decisión. Una persona que nadie pensaba que iba a tomar una decisión así, como ha pasado en muchas situaciones. Entonces aquí es el caso donde yo te pregunto, ¿esa decisión aún así tú defiendes que fue Dios quien lo tenía escrito, que estaba para ser así? ¿O esa persona por sus circunstancias de vida llegó a tomar una elección de quitarse la vida? No, mira. Eso ya estaba escrito, que él se iba a suicidar. Okay. Pero eso quiere decir que no fue su elección. Eso quiere decir que las circunstancias que se atravesaron en el camino estaban ahí para que eso que ya estaba escrito se cumpliera. A eso es lo que yo me refiero. A ver, pero espérate. Yo creo que estoy entendiendo qué él quiere decir. O sea, no decía precisamente que se iba a suicidar, pero sí que su vida iba a acabar en ese momento, en esa circunstancia. ¿Eso es lo que tú quieres decir? No. El día que él se murió, era el día que estaba escrito que él se iba a morir. Exacto. Aunque las demás personas observaran que para ellos era algo raro, incluso improbable, de que él se suicidara, ya eso estaba pautado. Ya estaba pautado. Por estar pautado, no hay forma de cambiarlo, y por eso todas las circunstancias apuntan a que él termine suicidándose. Es que no me convence del todo eso. O sea, ya entiendo el punto. Lo que te quiero decir es que al final esa persona pudo en el momento preciso donde se iba a suicidar o no se iba a suicidar, pudo haber recibido algo y decidir no hacerlo. Y lo que te quiero decir con eso también es que en ningún momento en la Biblia yo he visto como un ejemplo donde Dios haya pautado a una persona para suicidarse un día. ¿Tú me entiendes? Como que no me parece lógico que Dios tenga escrito que una persona que le pasen circunstancias X de mucha tristeza y de mucho sufrimiento para que llegue a suicidarse. Como que ese no es el plan divino de Dios para las personas. Es que quizás tú lo ves así. O quizás tú lo puedes ver de una manera en la que esa persona se suicidó y, no sé, se crearon muchísimas cosas para ayudar a otra persona. Incluso pueden pasar cosas como esa, en la que hay personas que se han suicidado y se han creado grupos en base a la salud mental que han ayudado a muchísimas personas. ¿Quién sabe si la muerte de esa persona ayuda más? Y quizás ese era el plan divino de Dios. A eso es lo que yo me refiero. Y creo que lo están tomando mal. Yo no estoy diciendo de que Dios es el que actúa exactamente. Lo que yo digo es que Dios sabe que Dios va a pasar, que eso está escrito, y que por más cosas que la persona haga, siempre va a llevar al mismo fin. Entonces Él no interviene. A eso es lo que yo me refiero. Cuando la persona cree que Dios está interviniendo, en realidad solo está viendo las circunstancias que llegan para que el fin sea cumplido. Ok, a ver si entendí. Tú dices que Dios lo sabe. Ajá. Dios sabe que todo va a pasar, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, Dios no va a actuar. Sino que si va a pasar algo, si alguien lo va a impedir, Él lo deja y ya.
¿Eso es lo que tú dices? Lo que yo digo es que si está escrito que Dios va a utilizar a una persona, ya está escrito. Él va a utilizar a esa persona. No para tomar una decisión de asesinar, de suicidarse o cosas como esa. Porque por algo, cuando hablamos de que existe el mal, de que existen muchísimas cosas, no hablamos de que Dios tiene potestad sobre eso. Dios solo deja que pase. Y eso va a pasar de todas formas. A eso me refiero. Ok. ¿Qué tú opinas de la decisión de Judas? ¿Libre albedrío o ya está escrito? Mira, albedrío. Ese es uno de los... Albedrío, albedrío. Señores. Mira, ese es uno de los temas más controversiales que para mí le dan... Que yo creo que de ahí es que nace la principal cuestionante que se hace, que nos hacemos nosotros cuando hablamos sobre el libre albedrío. ¿Por qué Judas, si Jesús sabía que lo iba a traicionar, no intervino? ¿Por qué Dios dejó que las cosas sucedieran? ¿Por qué? Porque ya estaba escrito para que se cumpliera el plan divino de Dios. Imagínate ser Judas, nacer y no saber, sino entender que tú vas a ser una de las personas más odiadas de la historia. Eso es lo primero. Y lo segundo, que vas a tener que traicionar a tu padre. Entonces no había forma en la que Jesús interviniera, en la que Dios dijera: no, yo voy a mandar una persona, como sucede en la actualidad, de que hay personas que están en la calle y le llega alguien en términos de religión y lo intenta ayudar o lo lleva a la iglesia. ¿Por qué para Judas no hubo esa oportunidad? Porque todo estaba escrito y porque era necesario que Judas traicionara a Dios para que el plan divino de Dios se cumpliera. Porque si lo vemos de la siguiente manera, sin Judas no hay crucifixión. Sin crucifixión no hay salvación. El plan divino de Dios ya estaba escrito y tenía que cumplirse sin importar las circunstancias. A eso. Ok. Gabriela, ¿tú entiendes? Es muy profundo. ¿Tú entiendes? Es una realidad. Ok, es válido. Pero me gustaría saber, Gabriela, ¿tú entiendes que el plan divino de Dios, como él dice, habría podido ser irrevocable? Lo pregunto porque, a pesar de que ya estaba escrito, si Judas hubiese actuado de otra manera, otras cosas habrían pasado. Entonces, ¿qué tú entiendes por esa parte? Ok, bueno, yo siento que el plan de Dios era irrevocable, como Judy lo plantea. O sea, lo que estaba escrito estaba para hacer. Sin embargo, eso no quiere decir que en la decisión de Judas, o sea, de entregarlo, lo que hizo no fue Judas que quiso hacerlo. Me explico por qué. Dice, déjame ver. Bueno, voy a explicar el hecho. Judas es una persona que Jesús llama, es un discípulo. Y hay que recordar eso. O sea, la gente quizá piense que Judas desde el principio, no sé, le tenía una vaina a Jesús, no sé qué, no sé cuánto. Judas era un discípulo igual que los demás. Está situado eso. Fue llamado igual por amor, decidió entregarse igual por amor. Entonces, una persona que va recorriendo este camino con Jesús, no fue de un día para otro que Judas se levantó y dijo: mira, déjame entregarte, tigre, porque ¿por qué no? No, o sea, hubo un camino de circunstancias que tuvieron que recorrerse ahí para que eso pasara. Entre una de ellas hay algo que se cree, es lo siguiente. Ustedes saben que Jesús, en un momento, los fariseos le preguntan que si es lícito pagarle impuestos al César. Y Jesús le dice: denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Tenemos que saber que Judas, antes de entregar a Jesús, era un hombre de dinero. O sea, que era un hombre que le gustaba el money, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús viene y dice esto, o sea, le dice a los judíos: sigan pagando impuestos, esta gente que la están embargando de verdad de impuestos. Entonces Judas dice: cónchale, pero ¿y este tigre pues estará como medio loco? O sea, porque a él no le cuadraba que el Mesías viniera a decirle a la gente que él siguiera pagando impuestos. A él le cuadraba que el Mesías fuera este gran guerrero que nos iba a salvar de los romanos, que no iba... ¿Tú me entiendes? Como que hay teorías que apuntan a eso. Entonces, a lo que te quiero llegar es a lo siguiente. Judas humanamente tenía razones para querer entregar a Jesús. Y al final, Jesús lo quiso igual que a todos los demás. O sea, que no me digas tú a mí que él no tuvo la oportunidad de arrepentirse, que él no tuvo la oportunidad que tienen los demás de hacer lo
lo bueno, porque entonces los otros discípulos no tomaron esa decisión. Él la tomó. Él, de los 12, fue el único que tomó esa decisión en ese momento. Entonces, a eso es que te quiero llegar. No quiero decir que como que no se iba a dar el plan de Dios. O sea, como que eso era cambiable. No, el plan de Dios iba a dar porque eso estaba escrito desde el inicio. Pero el tema es que eso no quita el hecho de que Judas, en el momento preciso, por las circunstancias que le arrasaron y por una decisión personal, porque incluso la Biblia lo dice, Satanás lo influenció, él no tomara la decisión de actuar. Muy bien. Es lo que yo pienso. Bien. Mira, el tema está como muy bueno. Entonces, nada, vamos a cerrarlo por aquí el día de hoy. Y entonces vamos a continuarlo, porque yo siento que hay mucha tela que cortar todavía, ¿no, Judy? Falta algo que yo iba a decir. Es verdad, dale. No, pero que, por ejemplo, a eso que tú dices, de que Judas tenía intereses para traicionar a Jesús, eso no quita de ningún lado que Dios haya elegido a Judas por tal razón. Bueno, pero sus intereses eran sus intereses. Pero ¿por qué Dios llamó a Judas? Porque ese plan tenía que cumplirse, sin importar lo que sea. Pero igual fue llamado por amor, e igual tuvo las mismas oportunidades de amar y de comprometerse a Jesús que los demás. Y aún así lo traicionó. Entonces, ¿por qué si él fue mostrado si él se le fue mostrada la misma compasión que a los otros 12, porque él fue el único de tomar esa decisión? Porque todo está escrito. Todo estaba escrito, pero eso no quita que él personalmente haya tenido las motivaciones y incluso tengo que buscar el versículo. Dice Satanás lo influenció. Sí, Satanás no lo obligó. No. En ningún lado. ¿Por qué Satanás lo influenció? ¿Quién controla? Si Dios controla todo. No sé. No sé. Está picante. Yo se lo dije a ustedes que esto se iba a poner Está difícil. Es spicy. Bueno, chicos, es todo por el día de hoy, pero no se pierdan una parte 2 que vamos a esto. El tiempo vuela. Bye. Bye.